petróleo no solamente produjo un impacto definitivo en su entorno, es decir, en su entorno natural, me refiero a lo que significó el reventón en su localidad, sino que el petróleo significó mucho más allá que eso. Cambió la estructura de un país, la estructura de su población, los modos de ser, los modos de hacer, y el país se reinventó definitivamente con el advenimiento del hecho petrolero. Por supuesto, hay un antes y un después del hecho petrolero. ¿Cuál era el antes? Lo que acabamos de describir. Un país diezmado, un país, a pesar de que los andinos habían avanzado mucho, era un país que seguía siendo pobre, un país bucólico, un país pastoral, un país vegetal. Eso era Venezuela. El advenimiento del hecho petrolero, ¿qué significó? Significó la revolución del país. Significó que es un país que se convirtió en un país mineral, en la mejor expresión del término, porque es un país que empezó a vivir en torno al eje petrolero. Es decir, ya el ciclo del café había culminado como circuito de acumulación de capital y emergió el hecho petrolero, casi un hecho milagroso para el caso venezolano. Y el país se transformó definitivamente. De un país rural pasó violentamente a un país urbano. Este es un país que en los años 60 todavía tenía vestigios rurales. El campo aguijoneaba el país. Pero el hecho petrolero produjo una revolución en los modos, en el modo de producir el país, en los modos de hacer el país, y se convirtió en... Venezuela, como podemos ver, era una comunidad rural, agrícola, pecuaria e inclusive pesca. Un país rural con todo lo que eso significa, un país atrasado, un país diezmado por enfermedades seculares como la tuberculosis, el paludismo, la disentería, la hematuria. Sí, un país además casi vacío en todo su territorio, porque las sucesivas guerras, después de la guerra de independencia, la guerra federal y la guerra entre los caudillos, había ocasionado que esto es un país fracturado. Pero por supuesto, ya en el 14, los andinos se habían encargado, justamente de decirlo, se habían encargado de consolidar y de construir el Estado Nacional venezolano. Es decir, habían construido un sistema nacional de carretera, un sistema nacional de hacienda y fisco, habían construido un mercado interior, pero la emergencia del hecho petrolero terminó por consolidar eso que hemos llamado la cuestión nacional venezolana. Cuando se fundó o cuando se creó el Pozo Sumaque, ese pozo llegó sus materiales por el lago, pero llegaba a un puerto que se llamaba Puerto de Motatán, casi a 12 o 14 kilómetros del sitio donde estamos. Eso significa de que los primeros obreros los traían del sector campesino. Cuando llegó la industria, porque primero llegaron fue exploradores, primero la exploración petrolera, y la exploración, por supuesto, venían expertos de afuera, de empresas transnacionales. Sin embargo, ahí habían venezolanos también que, vamos a decirlo así, eran aficionados o eran hijos de gerentes de esas transnacionales que venían a Venezuela, como eran los hermanos Güere Güere. Esos eran muchos venezolanos que trabajaron empezando la industria. Va a empezar el proceso industrial petrolero y se va a crear una nueva dinámica social. Por ejemplo, las transnacionales traen lo que es la cultura de los campos petroleros, algo totalmente distinto a lo que se vivía en cualquier momento anteriormente. Y por supuesto que en ese campo petrolero nosotros vamos a ver cómo va a estar estratificada la población venezolana. Va a haber un campo donde están los gerentes y donde va a vivir el personal gringo y de otras transnacionales extranjeras en una parte determinada del campo, y va a haber otra parte donde va a vivir la población nacional, la población nativa, que va a trabajar para las petroleras, porque no toda la población que trabajó en las petroleras era extranjera, eran nacionales. Por supuesto, acá en esta área no había nada de experiencia, todo el mundo era una gente normal, común. Inclusive hay unas anécdotas de los mismos trabajadores que vinieron a explorar, porque acuérdense que yo dije primero la exploración. Ellos conversaban con la gente y por las largas distancias que había, tú sabes que ellos llegaron fue por acá por San Lorenzo, llegaban en embarcaciones y tenían que trasladarse a esta zona donde estaban explorando.
Ellos a una persona del pueblo le daban encomienda como mensajeros, y los mensajeros de esa época eran tan honrados, las personas eran tan honradas, que tú le entregabas una gran cantidad de dinero, y a pie, porque aquí no había, en ese tiempo era a pie, se iban de aquí a San Timoteo a llevar el recado con dinero y no se perdía medio. Eran campesinos de la zona que utilizaron herramientas primitivas para sacar petróleo. De hecho, cualquiera que puede ver la historia gráfica de lo que significó el Sumaque, se da cuenta que las herramientas eran herramientas que usaban los campesinos para desmontar el monte, valga la redundancia. Con lo que extrajeron el petróleo, era totalmente rudimentario, era muy primitivo. Pero mira, fue tan significativo que nosotros entramos en el siglo XX, en el año 36. Pero ¿a partir de qué? A partir de la aparición en la escena sociopolítica venezolana de la clase obrera ligada al petróleo, y precisamente con la huelga petrolera fomentada, dirigida por sindicatos que nacieron precisamente en esa área, que nacieron aquí, en Baral. La primera aparición de la clase obrera venezolana organizada políticamente fue con la revolución del 14, con la revolución de febrero del 36, con sindicatos petroleros. ¿Por qué era? Pues no, por hielo y por una tontería. Por hielo. No, consumían agua fría. Y por supuesto que ellos se van a convertir en una clase media emergente que por supuesto no existía antes en Venezuela como tal. La clase media en Venezuela, me atrevo a decir que se origina a través de lo que es la explotación petrolera y el sistema de los campos, que es muy importante hablarlo en este momento. Y también otra cosa que se va a dar en este lapso será la movilización de personas. Vendrán personas de otras partes de Venezuela, de Nueva Esparta, de Monagas, de Oriente, en sí, de Guayana, de Caracas y de otras partes del país de los Andes a trabajar en la industria petrolera, en el Zulia, en Baral y en los lugares y en los centros de explotación. Y por supuesto que esto va a ser muy importante porque va a implicar un desplazamiento demográfico que tampoco se tenía precedentes en Venezuela. En Venezuela la gente nacía y moría en su lugar de origen. Y por supuesto se desarrollaba en ese lugar de origen. Ahora no, con las petroleras esto va a tener un nuevo cambio, y por supuesto que estas personas de otras partes y de otras latitudes se van a establecer en los campos petroleros, y se va a crear un proceso de mezcla con la población autóctona de la zona en la que los estamos viviendo, específicamente el estado Zulia. Pero fue un proceso de modernización en dos sentidos. Primero, modernización y modernidad, que son dos términos distintos. Modernización en el sentido que nosotros vivimos una expansión urbana, las ciudades se hicieron modernas, pero además de modernidad. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado creció, las universidades crecieron bajo el protagonismo y el amparo definitivo del petróleo. Si no hay petróleo, este país no fuera lo que realmente fue. Es decir, nosotros somos lo que somos porque hemos tenido una riqueza la cual no hemos trabajado, que la obtuvimos del subsuelo. Somos el único país que el 1 de enero, después de las rascas, la palazón que nos metemos el 31 de diciembre, podemos decir, somos un país que tenemos más de 20 mil millones de dólares en reservas internacionales. Miren lo que eso significó para un país, a diferencia de Chile, que tiene que trabajar, Argentina. No, nosotros somos un país que goza de una renta que los venezolanos no la hemos sudado, no la hemos sufrido. Ahora, ese país hoy está en crisis. Está en crisis porque nosotros hemos vivido el ciclo petrolero en toda su extensión. Cuando el petróleo aumenta su precio, nosotros vivimos bien. Cuando el petróleo cae, vivimos mal. Y una cosa muy importante, y que es un llamado para estos tiempos. La caída del excedente petrolero pone en peligro la estabilidad de cualquier gobierno en Venezuela. Entonces, eso puede provocar un proceso de cambios que a veces cuyos resultados son indeseados, ¿verdad? Bueno, nos viene ocurriendo desde el 98 para acá.